Hola a todos, espero que estén bien, espero que con estas clases estén creciendo en el conocimiento de Dios, que estas clases estén edificando y haciendo crecer sus vidas. Bueno, hoy vamos con la clase número 7, vamos a ver hoy vida de oración. Este tema de la oración tiene muchísimo de qué hablar, mucha tela por cortar en este tema. Podríamos pasar aquí días completos hablando acerca de la oración, pero bueno, nos vamos a enfocar en algunos conceptos de la oración, pero sobre todo en cómo mantener una vida de oración constante, una vida de oración diaria. Ese es el enfoque del tema de hoy. ¿Listo? Entonces, como siempre, preparados con sus apuntes, con la Biblia, porque vamos a estudiar la palabra, así que para estudiar la Biblia hay que tener la Biblia, así que por favor, la Biblia en mano, apunten para que los conceptos queden claros. Ustedes saben, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me pueden buscar o escribirme y con mucho gusto voy a responder. ¿Listo? Así que empecemos. Entendamos que la oración es el plan de Dios para nosotros, para la iglesia. Él está deseoso y con ganas, con mucho deseo que nosotros lo busquemos a Él a través de la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Pues el concepto ya lo tenemos claro, ¿sí? Pero muchas veces es tan claro que lo pasamos por alto, ¿sí? Así que la oración es comunicarme y hablar con Dios. Ese es el recurso que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Es el instrumento, el canal que tenemos para comunicarnos con Dios. La oración es hablar con Él. Dios desde el principio ha querido hablar, comunicarse con nosotros, con el hombre. Lo vemos desde Adán. Él hablaba con él desde el principio en el paraíso, creó al hombre para que pudiera tener comunión, para que ambos tuvieran comunión, estuvieran hablando, para que hubiera un diálogo entre los dos. Así que eso es lo que Dios quería, hablar con el hombre, mostrarle al hombre su amor, su poder, ¿sí? Mostrarle sus bendiciones y darle al hombre sus bendiciones. Así que Dios desde el principio ha querido que el hombre hable con Dios. Dios siempre ha estado dispuesto a escuchar al hombre. Dice que la palabra, que Él está atento, su oído está atento a nuestras oraciones, dice su palabra. Entonces Dios está atento, siempre quiere que nosotros le busquemos a través de la oración, de hablar con Él, comunicarnos con Él. Entendamos que la oración tiene que ser expresada, hablada, porque viene de la palabra oral, ¿sí? Que es a través de la palabra, de oraciones, ¿sí? De frases. Así que cuando vamos a orar, necesariamente tenemos que abrir nuestra boca y hablar. Porque muchas personas dicen que oran mentalmente, ¿sí? Entonces cierran sus ojos y empiezan. Bueno, Dios conoce nuestros pensamientos, claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que más tú cuando ores, cierra la puerta y habla a tu Padre, dice, habla a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Así que dice, habla, tenemos que hablar.
tiene que ser expresada. Porque cuando lo hacemos en nuestra mente, lo que estamos haciendo es meditar. Claro está que si hay personas que no tienen la capacidad de hablar, pues obvio, tienen como recurso su mente. Y Dios se comunica con ellos a través de los pensamientos. ¿Sí? Es diferente, pero nosotros que tenemos la capacidad de hablar, lo vamos a hacer. Vamos a orar con nuestras palabras, que salen de nuestras bocas. Porque muchas personas en las iglesias están así, en tiempos de oración, donde hay tiempos de intercesión, de clamor, están así. Están meditando, no están orando. Aunque no sé qué hay en su mente, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar, abrir nuestra boca. ¿Sí? Porque escrito está que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la boca. Así que Dios quiere que nos expresemos a través de las palabras. ¿Listo? Es para que quede claro ese concepto. Vamos a ver algunos otros más. Entendamos que la oración tiene que ser del corazón. ¿A qué me refiero? A que cuando oramos tiene que salir de aquí y de todo nuestro ser debe estar involucrado, espíritu, alma, cuerpo, involucrado con la oración. Porque si no vamos a caer en hablar por hablar, en vanas repeticiones. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 6:7. Lo dice en la versión internacional. Mira cómo lo dice. Dice, y al orar no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces la gente piensa que van a ser escuchados porque hablan por hablar. Aquí lo dice, en la versión Reina Valera la dice un poco diferente. Mateo 6, capítulo 6, versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces, básicamente nosotros pensamos que las vanas repeticiones están hablando acá acerca de los rezos que tal vez hacen los católicos con su rosario, con sus rezos que hacen. Pero esta palabra no habla solo de esto. Está hablando, miren lo que dice, y al orar no hablen solo por hablar. Hay muchas personas que cuando oran, hablan por hablar, ¿sí? Hablan por decir cualquier cosa hablan. Tal vez su mente está por allá en otro lado y dicen cosas que ni siquiera saben, ni siquiera entienden lo que están diciendo. Entonces, cuando oremos, tenemos que involucrar el corazón. Porque cuando involucramos el corazón, entonces nuestra oración es genuina y verdadera y coherente. Y eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, no hay que hacer vanas repeticiones. Hay personas que siempre repiten lo mismo, como un rezo básicamente. Aunque esté como disfrazado, vestido de oración, pero son las mismas oraciones. Y cierran, voy a dar un ejemplo como: Padre, yo te alabo y te doy gracias porque tú eres tan bueno y tan fiel. Hasta yo lo he hecho. ¿Sí? Todos creo que lo hacemos, pero Dios no quiere ese tipo de oraciones. Todo es como tan repetitivo, tan mecánico, como ya todo tan prediseñado, una oración. No, Dios no quiere eso. Dios quiere oraciones genuinas, verdaderas, que salgan del corazón, que sean coherentes. Eso es lo que Dios quiere en la oración. ¿Listo? Entonces, no usar vanas repeticiones, rezos o hablar por hablar cuando oremos, sino cuando vamos a orar con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, vamos a orar
Y si estamos orando, estamos ahí, pensando en lo que estamos diciendo, ¿sí? Consciente de lo que estamos diciendo, con cosas que no tratemos de impresionar a Dios con frases bonitas, no, seamos sinceros, seamos genuinos, seamos auténticos a la hora de orar. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando oramos? Bueno, realmente, ¿qué pasa cuando oramos? Entramos en el ámbito, en el terreno de lo sobrenatural, ¿sí? Porque estás hablando con un Dios sobrenatural. Estamos hablando de que las cosas que parecen imposibles se hacen posibles por medio de la oración. Entonces entramos en el mundo espiritual, sobrenatural, a mover la esfera sobrenatural para que afecte lo natural. Eso es lo que pasa en la oración. Cuando estamos orando y podemos imponer las manos sobre un enfermo y oramos por él y sana, estamos entrando en el terreno de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural afecta lo natural. ¿Listo? Así se mueve el mundo espiritual. Pero queda un poquito de tos. Entonces, ese es el objetivo. Tocar la esfera sobrenatural a través de la oración. Entonces, porque entramos en el mundo donde puede afectar las situaciones y las circunstancias que parecen imposibles. Porque la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí? Nuestra guerra es espiritual. Entonces entramos en el mundo espiritual a través de la oración, en contacto con Dios. Y Dios, en su esfera sobrenatural, afecta a nuestro mundo natural. ¿Listo? ¿Qué más pasa en la oración? Bueno, pasa que entramos en común unión, nos entrelazamos con Dios. Empezamos a tener una relación con Dios, de amistad, de padre e hijo. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a mirar Éxodo 33, capítulo 11, versículo 11. Capítulo 33, versículo 11, dice: y hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como quien habla con un amigo. Como quien habla con un amigo. Dios quiere hablar con nosotros. Él quiere una amistad con nosotros. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 15 dice esto. Juan 15, 15 dice lo siguiente: yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces él dice: ahora ustedes son mis amigos y yo les quiero revelar lo que el Padre quiere hacer con sus vidas. Entonces, cuando hablamos con Dios, Él empieza a revelarnos su voluntad. Estamos orando por algo en específico y decimos: Señor, muéstrame esta relación, ¿me conviene o no? Entonces estamos orando con Dios, pidiéndole que nos dé una dirección, y leemos su palabra y nos responde y decimos: wow, Dios, gracias porque tú me hablas. O simplemente cuando oramos y decimos: Dios, esta persona me conviene, esta relación me conviene, entonces Él a tu espíritu habla y te da paz o no te da paz. Y Él te lo muestra, Él te demuestra, Él te revela su voluntad. Por eso es importante la oración, porque Él es nuestro amigo, también es nuestro Padre y quiere ayudarnos.
Entonces, esa es la voluntad de Dios, que oremos, que lo busquemos. Él quiere intimidad con nosotros. Intimidad, me refiero, es a tener una amistad profunda, íntima con nosotros, donde Él nos muestre a través, no sé, de la oración, de su espíritu, de la palabra, su voluntad, y nosotros nos comuniquemos con Él. Es algo recíproco que Él nos da y nosotros recibimos y nosotros le damos a Él alabanza. Eso es lo que Él quiere. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar acerca de cuánto tiempo debo orar, cuándo debo orar. Bueno, pues realmente la Biblia nos habla de personas que oraron en determinadas horas, en algunas ocasiones nos dice cuánto tiempo oró, pero no hay una regla en general que nos diga cuánto orar, si 5, 10 minutos, pero porque Dios no nos establece cuánto, no está diciendo ustedes tienen que orar tanto tiempo. Aunque hay unas partes donde nos dice, nos da unas pautas o nos muestra más o menos cómo debería ser nuestro tiempo de oración. Pero ese tema pues ya lo voy a mostrar más adelante. Entonces, si tú oras 5 minutos, 10 minutos, pero desde que lo hagas de corazón, está bien. ¿Sí? Tal vez un día puedes orar media hora, una hora en tu cuarto, pero tal vez al otro día puedes orar 5 minutos o 15. Lo importante de la oración es que siempre la hagas de corazón y que siempre apartes un tiempo especial para Él. ¿Sí? Vamos a mirar este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, oren sin cesar. Ajá. O sea, Dios quiere que siempre estemos orando. No quiere decir que yo deje mis obligaciones solo por orar. No, me refiero, o este texto se refiere a que tenemos que tener una actitud siempre dispuesta a la oración. Si tú estás en tu carro, vas manejando, ahí puedes estar orando, puedes estar comunicándote con Dios. Si estás en tu trabajo y tienes 5 minuticos donde lo puedes hacer, 1 minuto, donde lo puedas orar, donde puedas orar, hazlo. Si tienes 1 minuto, 2 minutos para ir al baño, aprovecha y ora, ¿sí? Sin descuidar tus obligaciones. Simplemente es que mientras tú estás trabajando, tú puedes estar ahí haciendo tus actividades y decirle, Señor, ayúdame, mira, tú sabes mis cargas, tú sabes mis luchas, tú sabes lo que estoy pasando, ayúdame. Y puedes ir hablando con Dios, mientras vas haciendo tus actividades diarias, mientras vas en el Transmilenio, mientras vas en la calle caminando, mientras estás en la casa haciendo tus oficios, mientras estás arreglando tu apartamento. En todo tiempo tenemos que estar orando. Eso es lo que pide Dios, que en todo tiempo estemos orando. No solamente decir, ay no, voy a orar 15 minutos en la mañana y ya, no. Eso es todo el tiempo que le doy a Dios. No, Dios quiere que oremos todo el tiempo. Siempre tengamos una actitud de oración. Y aunque la Biblia nos dice que sí tenemos que apartar un tiempo especial donde no haya ruido, donde no hayan distracciones, donde no haya celular, donde solamente estés tú y el Padre, nos muestra la palabra que tenemos que apartar ese tiempo. ¿Sí? Es especial. Dios lo pide. Dios da ese mandamiento que tenemos que hacerlo así. ¿Sí? Por más ocupados que estemos, siempre debemos tener un espacio prioritario para Él. Así que vamos a mirarlo en Mateo capítulo 6.
Desde el versículo 5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya no han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, Dios dice: cuando tú te pongas a orar, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí oras tú con el Padre. Esa es la sugerencia, no la sugerencia, el mandato que da Jesús, que debemos apartar un tiempo para orar. Un tiempo donde no haya nadie más, sino solamente tú y el Señor. Eso lo está pidiendo Jesús. Tenemos que apartar ese tiempo. Y muchos dirán: no tengo dónde orar, no tengo un cuarto propio donde orar. Yo me acuerdo que yo le decía en una consejería a un joven, me decía: no, pues que yo no tengo dónde orar, me queda muy difícil orar porque es que no tengo mi cuarto propio, no tengo... Yo decía que eso no era excusa para no orar. Yo también viví esa situación cuando vivía con mis padres. No tenía un cuarto propio, compartía cuarto con mis hermanos. Hay veces me entraba al baño a orar, pero en cualquier momento llegaban y golpeaban: Sergio, ya va a salir. Yo: Dios mío, no tengo mi espacio propio para orar. Entonces opté por orar al lado del comedor, debajo de la mesa del comedor. Empezaba a orar. Y ese era, llegaba mi tiempo, a veces lo hacía en la noche, a veces en la mañana. Me apartaba donde nadie más me distrajera, donde ya todos estuvieran durmiendo. Me apartaba ese tiempo para Él. Y estaba ahí con Él debajo de esa mesa, orando, solamente Él y yo, solamente el Señor y yo, Él escuchando mis oraciones. Y así yo apartaba ese tiempo. Yo sabía que no tenía dónde hacerlo, pues yo aparté ese espacio para Él. En secreto. Lo importante es que sea en secreto, donde estés tú y Él. Eso es lo importante. Puede ser en tu sala, puede ser en el baño, puede ser en la cocina, un lugar donde puedas estar a solas con Él. Eso es lo que Él quiere, que tú apartes ese tiempo. Bueno, y en cuanto al tiempo, en duración, ya como les había dicho, pues no hay una regla general, pero sí quiero dejarles como referencia un pasaje donde Jesús se fue a orar al monte Getsemaní antes de ser crucificado y empezó a orar, y sus discípulos lo acompañaron. Estaban un poco lejos, apartados, los discípulos de él, y él estaba orando. Ellos estaban también orando, pero se quedaron dormidos. Jesús llegó y dijo: ¿cómo así? ¿Están dormidos? Ni siquiera una hora pueden orar. Entonces, tal vez esto nos dice, nos enseña algo, y es que una hora es un buen tiempo para orar. Una hora deberíamos proponernos en nuestro corazón. Pero no hay ninguna ley que condene el orar solamente 5 minutos, ¿no? Pero sí deberíamos tener un tiempo especial para poder buscar a Dios, tanto en cantidad como en calidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? A ver, aquí tengo mis apuntes. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí, Primera de Pedro 4:7 nos enseña cómo debemos orar bien. Primera de Pedro 4:7. Así que esta es la versión, la que voy a leer, es la versión internacional. Porque la versión Reina Valera dice un poco diferente. Pero esta versión, lo que dice en esta versión, lo dicen otras muchas versiones, como unas 4 versiones. Verifiqué que decían lo mismo. Dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Hermoso eso.
Me parece maravilloso que la misma Biblia nos diga cómo tenemos que orar. Y es con la mente despejada. Dice que para orar bien tenemos que estar sobrios, estar bien y orar con la mente despejada. Lo dicen otras, en Dios habla hoy, no me acuerdo qué otras versiones dicen lo mismo, aunque en la versión Reina Valera dice algo similar, que hay que estar sobrios para orar, estar donde estamos, mejor dicho. Si estoy orando, tengo que tener la mente aquí, no allá en el problema que tengo, no solucionando otros problemas. Y eso es una lucha que tenemos que lidiar, porque todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso, en que estamos orando y estamos con la mente en otro lado y no estamos siendo conscientes de lo que decimos. Entonces oramos y hablamos y cerramos nuestros ojos, pero nuestra mente está en otro lado y nuestras palabras están en otro lado, nuestro corazón está en otro lado. Estamos presentes en cuerpo, pero con el alma y la mente en otro lado, nuestros pensamientos en otro lado. Pero la palabra dice, tenemos que tener la mente despejada, nuestra mente ahí, con nuestros pensamientos en donde estamos. La palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que cuando ores, tú puedes hacer eso. Decirles, hoy llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y declarar lo que dice, lo que dijo Pablo, yo tengo la mente de Cristo. Dices, yo tengo la mente de Cristo. Y empiezas a ponerle el corazón a la oración. Cuando uno está hablando con una persona, uno se da muy fácil cuenta cuando una persona no le está prestando cuidado a uno, porque como que lo mira y abre como los ojos, pero se nota que su mente está en otro lado. Y eso uno como que lo ofende. ¿Sí o no? Cuando uno está hablando con una persona y esa persona como que se nota que está escuchando, pero no está entendiendo lo que uno le está diciendo, porque tiene su mente en otro lado, o sea, que no le está prestando realmente atención. Uno le da mal genio, y uno se da cuenta. Al igual el Señor, obvio, se da cuenta cuando nosotros estamos haciendo lo mismo y le estamos diciendo un montón de cosas que ni entendemos, que ni sabemos lo que estamos pidiendo. Y empezamos a hacer lo que dice Mateo 6. Empezamos a hablar por hablar. Y Dios no nos va a escuchar. No pensemos que Dios nos va a escuchar de esa forma, porque no es una oración genuina. Cuando tú hablas realmente con una persona y estás interesada en la conversación con la persona, tienes tu mente ahí, no estás pensando en otra cosa, tienes tus sentidos ahí, tus 5 sentidos ahí, involucrados en esa conversación. Así mismo tiene que ser con Dios. Tienes que cerrar los ojos y ser consciente de que Dios está ahí. Muchas veces me ha pasado eso, que yo empiezo a orar y a hablar vanas repeticiones, me ha pasado, y entonces caigo en cuenta y digo, no, esto no le agrada a Dios, voy a hacerlo de nuevo. Y empiezo, hasta que estoy consciente de que Dios está ahí, hasta que entiendo realmente que Dios está ahí, presente. Ahí empieza mi oración, de nuevo. Empiezo con toda. Y ahí empieza a haber una conexión sobrenatural. Se siente la presencia de Dios en ese momento. Cuando tú involucras tu corazón, la presencia de Dios se manifiesta. Así que nuestros pensamientos tienen que estar ahí, nuestros 5 sentidos tienen que estar ahí, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que estar involucrado en la oración. ¿Qué más podemos saber de la oración? Pues que la oración nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, alimenta nuestro espíritu. Por eso tenemos que orar. Y la oración, a medida que oramos, vamos escuchando más la voz de Dios. Miremos con respecto a esto, ¿qué dice Romanos capítulo 8? Dice, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Leámoslo desde el versículo 12. Romanos 8:12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces,
¿Cómo puedo yo vivir en el Espíritu? ¿Cómo puedo vencer por medio del Espíritu la carne? Pues bueno, una de esas formas es la oración, porque también está el ayuno, también está la lectura de la palabra, también están las buenas obras, muchas cosas, pero una de ellas es la oración. Porque si yo no hablo con Dios, no tengo ninguna comunión con Dios, pues entonces las demás cosas que yo haga no tendrán resultado. O sea, si yo simplemente leo la Biblia y no oro, no me comunico con Dios, simplemente estoy recibiendo conocimiento. Si yo ayuno, pero no oro, estoy aguantando hambre. Entonces, necesitamos de la oración para fortalecer nuestro espíritu y vivir, ¿sí? Para fortalecer nuestro hombre interior, nuestra naturaleza divina, pues me refiero a la naturaleza del nuevo hombre que Él ha puesto en nosotros, fortalecerla, y la carne se debilita. Y entonces cuando hacemos eso, cada vez vamos escuchando la voz de Dios más y vamos siendo más sensibles a la voz de Dios. Vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque mira lo que dice después. Dice, porque en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, sensibles a su voz y a su dirección, y lo escuchamos y le seguimos. Así que por eso es importante nuestra vida de oración, porque empezamos a escuchar y a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, empezamos a tener una comunión con su Espíritu, ¿sí? Y Él habla a nosotros empezamos a diferenciar la voz de Dios de nuestra propia voz, de la voz del enemigo, y decimos, wow, esta es la voz de Dios. Cuando tú hablas mucho con una persona, pues tú identificas su voz. Cuando llama a tu papá o tu mamá a tu teléfono, así no tengas identificador de llamada, tú sabes y conoces que es la voz de tu padre o de tu madre, porque la has escuchado tantas veces que la identificas. Así mismo sucede cuando estamos en comunión con Dios, cuando hablamos con Dios, ¿sí? Entonces distinguimos su voz, aprendemos a escuchar su voz cuando vivimos una vida de oración continua. Básicamente vamos a hablar ahora de lo que es la oración, pero la oración debe tener un requisito fundamental, y es la fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, que si nos acercamos a Él en oración y lo buscamos, tenemos que creer que Él está ahí presente, que Él existe, que Él es real y que Él recompensa si lo buscamos. Eso es lo que está diciendo. Sin fe, nuestras oraciones no valen nada. Sin fe no agradamos a Dios. Si las oraciones son sin fe, no agradamos. Porque ¿qué me sirve orar? Y yo creo que Dios no me está escuchando. Entonces estoy perdiendo mi tiempo. Cuando yo oro tengo que estar seguro, totalmente seguro, con una fe plena, convencida, absoluta de que Dios está ahí y que Dios me escucha y que Dios va a recompensarme. Si pido conforme a su palabra y a su voluntad, Él me escucha, Él me responde, Él está ahí. Así que nuestras oraciones tienen que ser con fe. Miremos Marcos capítulo 11, versículo 23 al 24, dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Lo voy a repetir. Les aseguro que si alguno dice, oración,
Y ya vamos a confirmar con el versículo siguiente. Si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda, o sea, fe total, lo que dice, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, cuando oramos estamos seguros de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a mover su mano, de que Dios va a obrar. Cuando oro ya tengo que creer que ya recibí respuesta, pues eso es fe. Cuando oro digo, Señor, gracias porque sé que esta oración en tu nombre, conforme a tu voluntad, se cumple. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Él dijo, Padre, gracias porque yo sé que siempre me escuchas. O sea, eso es fe. Así tenemos que decirle, Señor, uno entra a la oración y dice, Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchas. Esta oración que estoy levantando, tú la estás escuchando. Y la fe puesta en ti, creyendo que tú me escuchas, sabiendo que tú estás conmigo, sabiendo que estás acá a mi lado escuchándome, sé que lo obtendré. Por eso dice que lo que yo diga con fe, sin duda, sucederá. Cuando yo ore por alguna situación con toda la fe, entonces sucederá. Por eso la oración tiene que tener fe. Porque si yo oro en incredulidad, entonces no va a pasar nada. Muchas personas oran y dicen, Señor, ay, no sé, mira qué angustia, no, mira, Dios, no, ay, haz algo, por favor. Pero con unas oraciones tan llenas de incredulidad, tan llenas de fe, como orar si Dios hace algo. No, oremos con fe porque Dios va a hacer algo. Si lo hacemos conforme a su voluntad. Sí, porque yo no voy a orar, ay, Señor, ay, Dios mío, tú sabes que yo quiero tener 6 apartamentos, quiero tener 7 carros. No, pues vamos a pedir para nuestros propios deseos. Vamos a pedir las cosas que necesitamos realmente, que son conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Miremos, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Mira lo que dicen, eso es aquí en la versión, la que leí fue la versión internacional, ahora vamos a leer la Reina Valera, Santiago 4.3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, si tenemos que orar, tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. ¿Sí? Si vamos a pedirles, no es para nuestros deleites, no es para satisfacer nuestro propio yo, no es para mi comodidad. No, si yo voy a pedir algo, es algo que necesito realmente y que Dios realmente en su palabra me dice que me lo quiere dar. Esa es la forma. Porque pedimos muchas veces para cosas que no necesitamos, que no nos convienen. Entonces no recibimos. Porque hay que pedir con fe, pero también hay que pedir conforme a su palabra. Entonces, vamos a poner un ejemplo, porque tenemos que orar escrituralmente. Tenemos que orar con la palabra de Dios. No vamos a orar simplemente por orar. O sea, una de las mejores herramientas cuando yo oro es que oro con la palabra abierta y empiezo a declarar lo que está acá, a confesar lo que Dios dice que me ha dado, y yo lo recibo, lo reclamo, porque está en su palabra. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene miedo, entonces yo digo, no, esa es la voluntad de Dios, yo nací con miedo, entonces yo una persona siempre he sido temerosa, pero esa no es la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice? Segunda de Timoteo 5:7, ustedes no han recibido un espíritu de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que decimos al temor fuera. Si tenemos un temor dentro, echamos fuera en el nombre de Jesús. Decimos fuera en el nombre de Jesús. Porque escrito está que yo no tengo un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que tenemos que orar. Cuando estamos pasando por una necesidad financiera, la voluntad de Dios es que nos proveernos, claro que sí, porque la palabra de Dios dice, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ay Señor, ¿será que tú me quieres, si es tu voluntad, dame para pagar el arriendo? Claro que Él quiere pagarte, quiere ayudarte a pagar, quiere proveerte para dar. Porque la palabra de Dios dice que Él provee todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Lo dice en 2 de Timoteo. Y también entender también que pues obviamente la palabra de Dios dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. No quiere decir que entonces yo vivo desorganizadamente, yo vivo como quiera, no doy mal ejemplo, soy un mal testimonio en mi trabajo, en la iglesia o donde sea, y vivo sin buscar el reino de Dios, sino haciendo lo mío. Y después cuando quiera pido a Dios y Él me va a dar. No, buscas primeramente el reino de Dios y esta palabra se va a cumplir. Que todo lo que necesites te lo va a dar, te lo va a añadir. Pero si lo buscas primeramente a Él. Así que tenemos que orar con la palabra de Dios. Señor, ¿quieres que me sanes? ¿Es que Dios me mandó esta enfermedad? No, no, porque para eso murió Cristo en la cruz, para llevar nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por cuyas llagas ya fuimos curados. Así que eso tenemos que tomar posición de lo que ya Dios nos dio, de lo que ya Dios nos entregó, y reclamarlo, y vivirlo, vivir en esa posición, y orar de esa forma, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tengamos una vida de oración diaria, todo el tiempo, sin cesar. Mira lo que dice, eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, no se inquieten por nada, o sea, no se angustien por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que, dice, no se inquieten, no se preocupen. Más bien, al contrario, en toda ocasión, en cualquier momento, con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. O sea, oramos en todo tiempo, en cualquier momento. Tenemos que tener ese estilo de vida, que la oración sea un estilo de vida para nosotros, no un momento apartado, no un momento aislado, sino un momento de 15 minutos, un momento de media hora, no, sino que nuestra vida de oración tiene que ser diaria, en todo momento, en todo lugar donde esté, orando, pidiéndole a Dios, con oración, con ruego, dice ahí, rogando, clamando, con todo tipo de oración, intercesión, en lenguas, como sea, pero orando todo el tiempo, buscándolo a Él y dándole gracias. ¿Por qué gracias? Porque cuando oramos creemos que Él ya va a actuar, que Él ya actuó en el mundo sobrenatural para afectar el mundo natural. Así que este es el plan de Dios para nosotros. Tenemos la herramienta poderosa de la oración para mover montañas, como leímos en Marcos 11:24, para comunicarnos con Dios, para llenarnos de Él, para conocerlo más a Él, para fortalecer nuestras vidas. Así que, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, pues me escriben, me llaman, me buscan para yo responderla. Así que el tema de la oración tiene mucho más de donde hablar, pero básicamente estos eran unos conceptos básicos de lo que es la vida de oración.
El enfoque es que tenemos que tener una vida diaria y constante de oración. Jesús oró todo el tiempo. Jesús todo el tiempo en la madrugada, en donde iba todo el tiempo, él se apartaba a orar, luego oraba públicamente, en todo tiempo oraba. La iglesia primitiva oraba en todo el tiempo. Así, cuando oramos, siempre somos conscientes de la presencia de Dios y vamos a vivir una vida en victoria. Cuando tenemos una vida constante de oración, vamos a vivir una vida en victoria. Cuando una persona no tiene una vida de oración, se ve en sus actitudes, se ve en su forma de ser, en todo. Así que nuestra vida de oración nos afecta, nos muestra, nos revela lo que somos. Así que bueno, espero que este haya sido un buen tiempo, una buena clase, que les haya ayudado muchísimo. Así que eso es todo por esta clase. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Chao.